Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Hoy en la entrevista de Hechos AM conversaremos con don Hugo Barrera, exministro de Seguridad de nuestro país. El obispo Martín Barahona está con nosotros, obispo de la Iglesia Anglicana, y Tomás Mineros, alcalde del municipio de Ciudad Delgado. Hemos invitado al alcalde de Ciudad Delgado porque ayer se lanzó El Salvador Seguro en el municipio de Ciudad Delgado, uno de los municipios donde se va a ejecutar precisamente El Salvador Seguro, que lo está manejando el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia de nuestro país. Vamos a hablar de eso, del impacto que va a tener este programa o que puede tener este programa, cómo es que se va a desarrollar, cómo se le va a dar seguimiento. Pero también queremos hablar sobre lo que se ha estado discutiendo en los últimos días, es la posibilidad de un diálogo, por lo menos la propuesta desde los cabecillas de pandillas, a través de una carta que la vamos a mostrar más adelante, es que están pidiendo al Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia diálogo. Ayer, esa es la carta, usted la tiene en pantalla en este momento. Ayer precisamente Benito Lara, ministro de Seguridad, y Francis Hattasbun, comisionado para la seguridad, fueron tajantes y dijeron: no ha llegado ninguna carta al Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia. Lo que hemos visto es una carta que está circulando en los medios de comunicación, la hemos conocido a través de los medios de comunicación, pero nosotros oficialmente no tenemos registro de esa carta. Uno de los mediadores, Raúl Mijango, ha dicho, ¿no?, que sí, efectivamente es una carta que está firmada por los líderes de las pandillas y que están pidiendo no negociación, están pidiendo diálogo con el Ejecutivo en nuestro país. Bueno, así es que doy la bienvenida a don Hugo Barrera. Muchas gracias, don Hugo, por estar con nosotros. Vamos a escuchar su opinión respecto a ese tema. Obispo, también muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Obispo es parte de la iglesia, es parte del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, claro, sí. Al igual que el alcalde. El alcalde de alguna manera está directamente vinculado también, y don Hugo, exministro de Seguridad de nuestro país. De hecho, alguien me preguntaba, don Hugo, en calidad de exministro, y además he visto fotografías, reuniones, ha sido testigo también de que don Hugo ha llegado a varias reuniones también del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, representando por supuesto al partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Don Hugo, a ver, comencemos por el tema del diálogo, el posible diálogo, aunque hay que dejar claro, el Ejecutivo ha dicho que no va a haber diálogo y que no hay ninguna carta, pero de todas formas es un tema que se ha venido manejando, ¿no? Se ha venido preguntando, se ha venido proponiendo. Algunos sectores, principalmente la iglesia, ha dicho: dialogar no es malo. El punto es lo que se dialoga y para qué se dialoga. Sí. Bueno, no, ¿Ha visto la carta, para comenzar, don Hugo? Sí. ¿Le da credibilidad a esa carta? Bueno, difícil saber, ¿verdad? Yo no sé. Está en las redes sociales, uno la puede ver. Y sí, ya yo la vi. Bien concreta, pues. Pero mire, el asunto es el siguiente, que nosotros somos un país institucional. Y aquí hay instituciones y mecanismos de cómo resolver las situaciones. Es bastante complicado, y en eso yo creo que tanto el señor presidente como sus funcionarios tienen razón, en el sentido de que cuando hay un grupo de personas que están por ley fuera de todo el esquema e incluso han perdido sus derechos ciudadanos por estar condenados, es bien fuera de cualquier cosa que el gobierno pueda atender una petición de esta naturaleza, por una parte. Pero por la otra, yo creo que estas situaciones se dan como producto de la falta de un plan adecuado. Yo sé que ayer en Ciudad Delgado comenzó este tema del Salvador Seguro. Ojalá que funcione. Creo yo que todos estamos en la obligación de aportar lo que sea necesario para que esta cosa funcione. Pero eso es un poquito después de la carta, digámoslo por decirlo de alguna manera. Y todo este tipo de cosas que se han venido dando son producto de que no ha habido una oferta concreta de parte del gobierno en el sentido de hacer un planteamiento o presentar un plan de acción orientado a resolver esta problemática. Entonces, cuando no hay una situación de esta naturaleza, y estoy hablando previamente porque, insisto, ayer se inició el plan en Ciudad Delgado, cuando eso no ha existido, entonces empiezan a salir un gran montón de situaciones que a lo mejor le pueden hasta complicar la situación al propio gobierno. Yo realmente creo que el camino no es romper el esquema institucional del país bajo ningún concepto, pero sí creo que se debe de hacer un esfuerzo bien grande para que las cosas funcionen. Y para esto, o sea, funcionen en el sentido de terminar con este tema de la inseguridad. Yo, en el sentido, digamos, del plan seguro, El Salvador Seguro, digo, bueno, hay que apoyar cualquier esfuerzo, todos los esfuerzos cuentan, todos los esfuerzos deben de sumar. Pero mi criterio en este sentido es que
en el tema del Salvador Seguro, en el plan la Constitución está prácticamente ausente. Y yo creo que la obligación de todos nosotros es que cada cosa que hagamos tiene que estar sustentada, apoyada, avalada por todo lo que establece nuestra Constitución, que es la ley básica. Don Hugo, solo para terminar su primera intervención, hay una baja de los homicidios en los últimos días, por lo menos los últimos 4 días, ha bajado de 22, 20 homicidios que veníamos registrando, ahora 24 homicidios, ahora estamos hablando de 12 homicidios. Y bueno, el gobierno, el Gabinete de Seguridad Pública reclama lo suyo y dice, mire, es producto del esfuerzo que estamos haciendo, es producto de las acciones que estamos desarrollando para enfrentar la delincuencia en nuestro país. Y dice, en ningún momento es parte de una posible negociación o tregua, ¿no? Obispo, ¿cuál es su opinión respecto a este tema? ¿Qué tanto puede, digamos, haber ya dado como resultado, ¿no?, estas acciones de la Policía Nacional Civil o del Gabinete de Seguridad? Bueno, mire, en primer lugar quisiera agradecer el que usted en el Canal 12 ha traído este tema de hablar de lo que es el diálogo. Y fíjese que muchos jóvenes están escuchando este programa. Y los quiero saludar porque de Izalco me llamaron diciéndome qué bueno que va a hablar del diálogo. Oscar, Fernando, Saúl están escuchándome. Bueno, saludos para ellos, ¿no? Entonces un saludo para ellos y otros jóvenes en otras áreas, también en Soyapango. Dialogar no es malo. Es que tenemos que hablar, fíjese. Yo quiero decir esto, ¿verdad? La seguridad va más allá que perseguir pandilleros, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces, cuando nosotros decimos dialogar, queremos rescatar que nosotros los salvadoreños estamos perdiendo la confianza de hablar unos con los otros. El pandillero es miembro de una comunidad, él tiene su entorno. Entonces, tenemos que rescatar, que tiene que ser, pues que tiene que compartir con otros jóvenes. El modelo de policía comunitaria implica hablar con la comunidad, hablar con la gente. Entonces, porque si no hablamos, no nos vamos a entender. Obispo Barahona, ¿usted está de acuerdo en el diálogo entonces con los grupos de pandillas? Yo estoy de acuerdo en que hablemos con todos los que podamos hablar y con toda la gente que tiene buena voluntad. Con aquella persona que realmente está cerrada y que digamos, es un delincuente, el que ha delinquido, pues con este no podemos hablar, pero sí podemos hablar con la gente. Bueno, pero quienes están pidiendo diálogo son personas que han delinquido. Quien firma la carta, por ejemplo, son personas que han cometido delitos. Pero fíjense que vamos a decir que ellos están promoviendo, para decirlo de esa manera, vamos a decir, porque ellos están promoviendo, pero que digamos, este reclamo, digámoslo así, que nos motive a nosotros a hablar entre nosotros mismos. Eso es importante. La seguridad, hemos dicho en muchas ocasiones, depende del entorno, las relaciones que tengamos nosotros unos con nosotros, ¿verdad? Eso es importante. Oiga, obispo, ¿cuál es el ánimo del Consejo Nacional, de los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia ante esta carta? Reitero, dijo Benito Lara, ministro de Seguridad, dijo, no conocemos oficialmente ninguna carta. ¿Usted sabe si ha llegado realmente esta carta, se ha discutido esta carta o no? No, fíjese que no, oficialmente en el seno del Consejo no ha habido ninguna discusión, ni se conoce esa carta. Ni se conoce, ni ha habido ninguna discusión, pero yo puedo decirle que desde que se constituyó el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, nosotros las iglesias, los que estamos aglutinados en la iniciativa Pastoral por la Vida y por la Paz, que somos más de 3.300 iglesias cristianas evangélicas. Lo primero que nosotros propusimos era esto, que tenemos que aprender a hablar, a dialogar, ¿verdad? No estamos hablando de negociaciones ni nada, y tampoco no estamos hablando de que vamos a darle privilegios y que buscarle, no estamos hablando de eso. Como dice don Hugo, la Constitución es importante. La Constitución define el papel del fiscal. El fiscal tiene un papel y tiene que investigar, perseguir y castigar. Obispo, ¿está dividido el Consejo en cuanto a dialogar? Dialogar, digo, no a negociar. Voy a decirle sinceramente que en parte nosotros, en el seno del Consejo, un poco hemos, como decimos, predicado en el desierto, ¿verdad? Hemos arado en el mar, como dijo otro, ¿verdad? Entonces, porque digamos, pues ha sido difícil, porque el Consejo es
es tratar de concertar una cantidad de Claro, sectores. es un ¿verdad? heterogéneo, ¿no? En Claro, ese sentido. entonces, y comprendemos eso, pero ya estamos dando los pasos. En primer lugar, ya estamos hablando, dialogando en el seno del Consejo. Hay partidos políticos, hay, digamos, diplomáticos, hay la Iglesia Católica. En fin, Bien. mire, yo lo veo con un gran entusiasmo, pero, ¿verdad? Que los malos nos estén diciendo, hablen, pues, hombre, por Dios santo, que alguien nos tiene que decir que hablemos. Vamos a ver, alcalde, ¿cuál es su opinión? Alcalde, le prometo que vamos a hablar sobre este tema del Salvador Seguro y lo que sucedió ayer en Ciudad Delgado, ¿no? Porque es importante que usted nos explique también por qué es el primer municipio donde se lanza de manera oficial, digamos, este programa o esta iniciativa del Salvador Seguro. Vamos a dar tiempo para escuchar la opinión de nuestros invitados respecto a ese tema, le prometo, pero quiero también escuchar su opinión sobre este tema de la posibilidad de un diálogo con estas personas que han mandado la carta. Bueno, es que yo considero que el diálogo social debe de haber, nunca una negociación, porque eso significa ponerse de igual a igual. Diálogo debe de existir y hay, en la práctica, en el territorio hay. Bueno, los alcaldes vivimos en medio de ellos, ¿verdad? Y ellos nos muestran también sus preocupaciones, tal vez no a nivel de dirigentes, sino del cipote que está ahí en la colonia. Sí. Y que de alguna forma tiene incertidumbre de lo que va a pasar, porque también temen, ¿verdad? Pero nosotros debemos de exhortarlos a incorporarse al plan, ¿verdad? Porque el Estado como tal, en este momento, ningún gobierno ha combatido este flagelo como lo ha hecho el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, hay que decirlo. Ninguno había apretado tan fuerte, ni golpeado, ¿verdad? Y en ese sentido, ellos están sintiendo ya los efectos de eso, ¿verdad? Y que ya... ¿Usted atribuye a eso la baja de los homicidios realmente? Bueno, hay una efectividad policial, hay una efectividad que no se puede negar. Nunca se habían desmantelado como se ha desmantelado tanta estructura y también nunca se había golpeado. O sea, ellos estaban acostumbrados a matar a la gente y quedarse tranquilos en la colonia. Pero hoy matan a alguien y hay todo un operativo y hay hasta muertos de ellos. Claro, ellos están sintiendo esa presión ya del Estado por primera vez. Entonces, lo que ellos han de estar buscando, y no digo solo los líderes, han de estar buscando también las bases de ellos, es una salida, es una salida o una alternativa. Ese es un buen planteamiento. A ver. Para mí lo más importante es que quieran dialogar. Ahora, el presidente ha dicho que no va a dialogar. Eso no quiere decir, porque se satanizó el anterior esfuerzo, porque se vio feo, pues que se dialogara con las cúpulas de ellos. Entonces era como ponerse de igual a igual a llegar a un entendimiento, y eso no se puede hacer. Pero sí, a través del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se puede hallar un hilo de comunicación, ¿verdad?, que permita ir no llegando a acuerdos, ni a pactos, ni a nada de eso. Que ¿Tiene la independencia, alcalde, tiene la independencia el Consejo Nacional de Seguridad para establecer y tomar una decisión por su vía de que va a establecer un diálogo? Más allá, digo, de que si el gobierno está de acuerdo o no está de acuerdo. Entiendo que el gobierno es nada más un integrante del Consejo, ¿no? Otro integrante del Consejo. Sí. ¿Tiene el Consejo esa potestad para decidir si va a establecer un diálogo directo con sí, lo con los puede líderes? hacer. Sí, lo puede hacer. Y no necesariamente tiene que ser el gobierno de la República, puede ser un sector de los que conforman el Consejo. Don Hugo, ¿está de acuerdo con eso? Y además, don Hugo, la pregunta es, ¿para qué dialogar, no? O sea, ¿qué viene después del diálogo? Si usted dialoga con alguien, supongo yo que al final va a pedir algunas concesiones. ¿Cómo está viendo esto usted, esta carta? Asumamos que esta carta es real, ¿no? Que está firmada por los líderes o cabecillas de las pandillas. ¿Cómo lo está viendo? ¿Como un signo de debilidad o como una muestra de buena voluntad? Digo signo de debilidad en el sentido de que se esté dando lo que dice el alcalde, de que los operativos de la policía y la Fuerza Armada están doblegando la voluntad de los pandilleros.
Bueno, antes que eso, A ver, le escucho. yo no creo que el Consejo tenga facultades para hacer algo, tal vez para recomendar algo al gobierno, porque esta es una cosa de carácter constitucional, legal y además institucional. Lo dudo mucho. Ahora, fíjate que se parece un poco a lo que había en la época de la guerra. No, sí, diálogo sí, negociación no. Y entonces, ¿de qué, perdón, diablos van a ir a hablar? Pues, del que la grama es verde y que el cielo es azul, ¿o qué? El asunto es que el diálogo, si se va a dar, tiene que ser en otro sentido. Por ejemplo, ¿cómo entiende usted que en ese primer intento que menciona el señor alcalde se facilitó un gran montón de beneficios para las personas que estaban condenadas por delitos, desde televisores plasma y todo, y usted miraba los puestos de policía en la lipidia más absoluta? ¿Cómo es posible que estemos actuando completamente al revés? ¿Por qué no dialogamos mejor con los responsables del mantenimiento del orden y de garantizar la seguridad ciudadana, que es la PNC, digamos, del Ministerio de Seguridad Pública, para ver cómo se puede hacer algo para defender a la ciudadanía, que es la que está aventada, tirada, padeciendo en su vida, en su integridad física y en sus bienes materiales, como consecuencia de alguien que está fuera del margen de la ley? Entonces, no sé, estos planteamientos a mí me parece que están completamente al revés y haciendo completamente a un lado todos los conceptos de carácter institucional, constitucional y legal. Y eso sí preocupa bastante. Ellos, Ahora, ellos citan el artículo 18 de la Constitución, dice, a la base de la carta esa, ¿no? Está el artículo 18 de la Constitución. Por ejemplo, el otro tema es que porque les están dando duro, los van a debilitar y se van a echar para atrás, por lo menos de lo que yo leo, de lo que yo veo y de lo que yo oigo, es que hay una reacción en donde nunca antes se habían matado oficiales de la policía, policías, fiscales y todo lo que hemos visto que ha sucedido como consecuencia de una mano dura, porque no se le puede decir de otra manera, por parte del Estado en relación a eso. Mire, con todo el respeto que se merezcan las cosas que están haciendo y las personas que lo están dirigiendo, yo siento que irles a dar penca a esta gente, es reaccionar de la misma manera que lo están haciendo ellos, no nos va a acarrear nada positivo. Es sumamente peligroso. Y eso se está haciendo a falta de un plan inteligente orientado a lograr resolver esta problemática y, repito, todo montado en un esquema constitucional que sí es absolutamente posible. O sea, ¿no está de acuerdo con la fuerza letal que se está aplicando a los pandilleros? Bueno, le vuelvo a repetir, eso que está sucediendo, veamos cuántas policías han muerto ya. Fiscales creo que 2. Y eso puede continuar en un nivel superior si no tenemos cuidado. Okay. Por eso yo insisto en que la idea, y aquí lo que hace falta realmente es un acuerdo de paz política que tiene que existir entre el gobierno. Un acuerdo de diálogo también, don Hugo. Bueno, pero ¿entre quiénes? El punto no es dialogar o no dialogar, el punto es con quién. Por ejemplo, si vamos a preparar un mecanismo que permita salir de esta situación, hay que hacerlo. Mire, fíjese que yo le voy a leer aquí una parte que se refiere, y es parte constitucional, que se refiere, digamos, a qué es lo que se tiene que hacer. Por razones de defensa social, póngale atención a este parrafito, por razones de defensa social podrán ser sometidas a medidas de seguridad reeducativas o de readaptación los sujetos que por su actividad antisocial, inmoral o dañosa revelen un estado peligroso y ofrezcan riesgos inminentes para la sociedad, para la familia y para los individuos. Esta es la Constitución, por Dios. Aquí no dice capturarlos o matarlos o darles penca. No, pero también la Constitución dice que aquella persona que comete delitos y viola la ley hay que aplicarle la ley, capturarle y meterlo preso, ¿no? Pero Romeo, mire... bueno, el Código Procesal Penal. Aquí estamos hablando de que en esta parte dice... Aquí estoy sustentando un poco la idea. Aquí no dice hay que capturarlos, sino que hay que someterlos. ¿Qué habíamos que hacer en base a la Constitución? Ver cuál es el mecanismo que se puede utilizar para que estas personas realmente sean sometidas a estos mecanismos, lo que sea factible. Okay. Hay otros que ya se metieron en tanto relajo delincuencial que el camino es otro, pues. Vamos a escuchar al alcalde antes de ir a la pausa breve y también al obispo Barahona. Es que yo siento que don Hugo se está
basando solo en el aspecto represivo y de control territorial. Yo creo que aquí el plan es más integral. Por eso nosotros no nos hemos metido en esto, ¿verdad? Porque está el eje de prevención de la violencia, que se le corresponde a los gobiernos locales ejecutarla, junto con el apoyo de los organismos del Estado, el control y persecución penal del delito, ¿verdad? Que al decir control es que debe de ejercer firmemente su accionar. Que hay policías muertos, que hay fiscales, es lamentable, pero no nos vamos a poner a llorar. Están enfrentando realmente el flagelo, ¿verdad? Porque aquí también de la parte de la delincuencia se ha sufrido, ¿verdad? Entonces hay que decir que se está aplicando fuertemente y firmemente la no se puede persecución renunciar penal. a esta parte de la Sí. represión contra el Sí, crimen, cuando ¿no? tenés un Contra la conflicto delincuencia. social, las posibilidades de que te maten es fácil, ¿verdad? Entonces, ellos están aplicando eso, pero también el plan plantea rehabilitación y reinserción. Esto tiene que ver con la parte reconstructiva de los centros penales, convertirlos en centros de readaptación y de reinserción, la protección y atención a víctimas y el fortalecimiento institucional del Estado, no solo de la PNC. Tenemos que poner en sintonía a la Fiscalía y al órgano judicial para que en sintonía ataquen y judicialicen los casos. Ok, obispo, antes de ir a la pausa, ¿su opinión? Bueno, mire, en primer lugar, estamos en lo correcto en que el Consejo Nacional no es una entidad que tiene autoridad, ¿verdad? Sino que es un... O sea, no es vinculante. No es sus vinculante, decisiones. o sea que es un consejo, puede dar recomendaciones, da consejos, digamos, al gobierno o a las instituciones. Y por otro lado también, estas instituciones tienen su autonomía y pueden, digamos, dentro de, digamos, del marco de la ley, pueden hacer lo que ellos tienen que hacer. Y ahí yo rescato, y le digo el tema de nosotros como iglesia. Pues no, el trabajo nuestro es hablar con la gente, aconsejarlos, llevarlos, y en este sentido, nosotros, y el mismo consejo nos ha dicho, nos ha aconsejado, bueno, ustedes las iglesias hagan lo que tienen que hacer, aconsejen a la gente, ayúdenlos, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, el que digamos, los pandilleros quieran dialogar con el gobierno, con las instituciones, esa es otra cosa. Y ellos decidirán, digamos, si deben hacerlo o no deben hacerlo, ¿verdad? Esa, digamos, es la cuestión. Entonces, y ahí está, digamos, bien, digamos, en lo correcto don Hugo, cuando él dice, bueno, ¿dialogar con quién? ¿Y para qué? ¿Y para qué? No, si esas son preguntas que lo veo elementales, ¿no? Digamos, Dialogar ese con diálogo quién y para qué. Indudablemente que en la conversación, el diálogo que las iglesias hacemos, ¿con quién? Con todos. ¿Para qué? Para que se porten bien, que se mejoren, que no hagan esto. Porque nosotros no vamos digamos, a apoyar a nadie que va a cometer un delito, un pecado, no podemos nosotros apoyar a nadie. Vamos a hacer la pausa. Bueno, reitero la pregunta porque todavía no me queda muy clara la opinión de los tres respecto a qué está detrás de la baja de los homicidios, ¿no? Una efectividad de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada tras los operativos, hay que ser honestos. La policía y la Fuerza Armada ha golpeado duramente a cabecillas de los pandillas, los palabreros que se llaman. Por lo menos son 10 de estas personas que han sido eliminadas por la Policía Nacional Civil, lamentablemente. Pero otros dicen, no, detrás de esto está la famosa carta y un ambiente que se está creando para poder entrar al proceso de diálogo. Hacemos la pausa y regresamos en breve. Bueno, está planteada la pregunta, don Hugo, antes de irnos a la pausa comercial. Así muy concretamente, según usted y desde su análisis, don Hugo, ¿qué está a la base de la reducción de los homicidios? ¿Qué presume usted que puede estar a la base de eso realmente? Bueno, a mí, en primer lugar, no tengo ningún elemento como para comprobar o aceptar que hay una baja. ¿Cómo ha visto la operatividad de la policía y el ejército en los últimos meses? Yo diría que común y corriente, normal, sin una planificación adecuada en relación a las dimensiones del problema. De hecho, se ha ido por el lado más fácil. Atacar, contestar casi de la misma manera como los otros, y eso puede tener consecuencias que hay que hacer. Yo no estoy diciendo que no hay que hacer cierto tipo de medidas, por supuesto que sí, pero estas serían acompañadas
de un plan orientado a resolver el problema que afecte especialmente a la enorme cantidad de gente de las comunidades, especialmente a la gente de menos recursos, la gente más débil, no tienen cómo hacer, no tienen cómo evitar que los extorsionen, que le violen a la hija, que le lleven al cipote a la mara, que le roben sus bienes materiales. Esa gente está, pero en la más absoluta de las lipidias, por una parte, y por la otra, tenemos un problema también de la autoridad responsable constitucionalmente del mantenimiento del orden y de garantizar la seguridad ciudadana, o sea, la PNC, que realmente ni tiene recursos suficientes para poder hacer bien su trabajo, ni personal suficiente para hacer su trabajo. ¿No le parece que a la base de esta reacción de los pandilleros de atacar militares, de atacar a oficiales de policía, a la base de esto está precisamente el hecho de que la policía del ejército ha salido de un estado cómodo y está enfrentando realmente a los pandilleros como antes no se hacía? Bueno, no sé. Lo cierto es que yo también tengo mis dudas de que por qué está sucediendo esto. Como que nos van encajonando a una situación que casi obligue a creer que dialogar con esta gente es lo único que queda, como consecuencia de una decisión que se tomó solamente de responder con más violencia, digamos, a lo que ya existía. Okay. Entonces, eso, yo no digo que eso no debe existir, hay momentos en que sí debe existir eso, porque para eso están las autoridades, pero tiene que haber un mecanismo, digamos, de solución al problema, no de la gente que está detenida allá, sino que de la gente que está pululando por todas las comunidades, afectando cada día más a la sociedad salvadoreña. Mire, yo tampoco tengo como pruebas científicas para decir cuál ha sido, digamos, el efecto de la... que está detrás a la baja de homicidios. De la baja de homicidios. Pero no podemos desestimar el trabajo que nosotros, las iglesias, hemos estado haciendo, ¿verdad? Entonces, porque nosotros hemos estado, y desde años, yo les voy a decir, yo tengo más de 22 años de estar, digamos, con la gente en las comunidades, y ahora lo estamos haciendo con más fuerza, con más intensidad. Claro, el trabajo nuestro no es un trabajo para publicitarlo, ¿verdad? De acuerdo, porque de acuerdo. cuando alguien viene y quiere, digamos, confesar, no lo vamos a llamar a la prensa que está confesando, no podemos hacer eso. Entonces, yo le digo, para mí, digamos, y quiero, digamos, agradecer en este sentido, porque yo soy testigo de la cantidad de pastores que trabajan en las comunidades, sacerdotes, y trabajan en las cárceles. Teniendo diálogo con los jóvenes. Claro, conversando con la gente, dándoles mensajes de que, digamos, hay que cambiar, señores. Así que Dios no nos puede permitir que estemos así, ¿verdad? Dios nos manda que respetemos la vida de unos y los otros. Yo le voy a decir esto, de que para mí gran parte de esta reacción, ¿verdad?, es el trabajo de la iglesia, es el trabajo de los sacerdotes, el trabajo de los pastores. Entonces, algún efecto debe haber, porque le voy a decir esto, a veces decimos, y las cárceles están llenas de ¿qué? De cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que nos estamos matando? Los cristianos. No puede ser. Así es que yo le voy a decir que sí, yo quiero en este espacio agradecer a los pastores, a los sacerdotes, a las iglesias, que estamos comprometidos y tenemos la gran oportunidad que nosotros podemos hablar con todos, ¿verdad? Claro. Se nos facilita. Alcalde, Gracias. hablemos de El Salvador Seguro, que fue lanzado precisamente en Ciudad Delgado. ¿Sabe qué? De verdad que hay, yo voy a decirlo, no lógicamente, como muchos salvadoreños, bastantes dudas de cómo se ha venido ejecutando, cuáles son los pasos, digo, dudas naturales, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que se han venido dando? ¿Y qué es El Salvador Seguro territorialmente hablando ya? ¿Qué significa El Salvador Seguro territorialmente hablando ya? ¿Cómo tenemos o cómo nos pueden garantizar que esto realmente, aunque sea a largo o mediano plazo, va a ser efectivo para la reinserción de jóvenes o para crear oportunidades territoriales ahí para aquellos jóvenes que no tienen ahora empleo, por ejemplo? Explíqueme un poco cómo es esto. Bueno. ¿Cómo va a funcionar en Ciudad Delgado? El Salvador Seguro es un proceso de planificación, porque aquí todos los presidentes que han llegado llaman a mesas que no sirven. Y aquí hemos pasado por mesas desde periodos anteriores que nunca aportaron nada. Hoy el presidente Salvador Sánchez Serén convoca nacionalmente a los sectores vivos, a los empresarios. Ahí están los empresarios, ahí están los partidos políticos, ahí están las iglesias,
No, y fueron ayer, ¿no? Ahí estaban ayer incluso estuvieron representantes todos. de la ANEP, estaban ahí, de los O partidos sea, políticos. hoy no es también. que el país no tenga un plan. Yo creo que quien no sepa que tenemos un plan, nosotros nos metimos como Ciudad Delgado a esto, y yo lo voy a decir así, porque yo me meto hasta que veo y me convenzo. Yo vengo haciendo prevención con o sin el gobierno, con o sin la cooperación, desde el 2007. Hoy vamos todos juntos a hacer prevención. ¿Cómo? ¿Cómo se desencadena esa prevención ahí? Entonces, aquí lo que dio es que estas mesas dieron como resultado un plan de 5 ejes, que ya los detallé, y 124 acciones. Y delegaron en los gobiernos locales la parte de la prevención de la violencia. Y sobre esa base he trabajado prácticamente 2 meses enteros en la planificación con el gobierno central para que cada cartera de Estado descentralice fondos hacia este plan de Ciudad Delgado. Claro, no van a ser fondos abundantes porque son 10 municipios ahorita los que vamos en primera línea, pero hay algo fabuloso. ¿Usted es coordinador ahí entonces, de alguna manera? Sí, coordinador. Digo, del dialoga esfuerzo. con ANDA, dialoga con el Ministerio de Con Salud, todos. con Educación. Tengo un Y consejo. les pasa listados. Mire, por ejemplo, mire, aquí tengo 10 escuelas Sí. y 5 están en mal estado y tienen que desembolsar la Yo plata tengo para un arreglarlas. Aquí, en este tema, no dirige el gobierno municipal de Ciudad Delgado, Ajá. sino que en mi representación de alcalde y administrador del municipio, nosotros tenemos un Consejo Municipal de Prevención de Violencia que es de 50 miembros, que nos reunimos todas las semanas y planificamos actividades y repartimos tareas. Ahora, ¿qué viene a hacer hoy este proyecto? Viene a asignarle más recursos y más compromiso del Estado y hoy de las empresas privadas. Y yo ayer le di las gracias especiales a la empresa privada por estar en este esfuerzo. Ahí estuvo don Arnoldo Jiménez, Sí, sí. en representación de la ANEP, porque este es un camino a la esperanza. Claro, lo que presenté ayer no es todo el plan El Salvador Seguro, es nada más un eje. Y Benito, el ministro de Seguridad, esbozó los otros 4 ejes. Claro, los otros 4 ejes salen del control del alcalde porque son operaciones de la Policía Nacional, del gobierno central, el ejército, en temas de control territorial, en temas de protección a víctimas, en temas de centros penales y en temas de Alcalde, fortalecimiento. ¿esto significa que antes hubo una radiografía del municipio para saber cómo está la infraestructura, dónde se pueden Todo, desarrollar obras? todo. Lo que quiero saber es en cuánto tiempo se puede comenzar a ver los cambios en Ciudad Delgado en cuanto a la inversión que van a hacer estas instituciones que se han comprometido, ¿no?, a ejecutar fondos en el municipio. Nosotros hemos definido 5 sectores del municipio donde están los 4 barrios históricos y el cantón Calle Real, que es donde se nos genera. Tenemos en ese circuito 11 escuelas que van a ser intervenidas ya sea por el gobierno, por el BID, que ha tomado a bien apoyarnos con 24 escuelas, que por primera vez el BID entra con fuerza a Ciudad Delgado y eso se lo agradecemos, el PNUD, la Unión Europea. Tenemos 11 ciudades de España que son socios personales de Ciudad Delgado, que en este año los he logrado orientar hacia este plan. ¿Por qué? Porque queremos ver resultados. ¿Eso va a generar empleos para los jóvenes que están ahí y que de repente no encuentran una oportunidad? Pregunto. Claro que sí. ¿Hay un compromiso de contratar jóvenes de ahí para hacer estas obras o desarrollar obras? Claro que sí, incluso estamos en función de la atracción de inversiones, decir que ya se nos acercó la primera empresa que va a construir un supermercado ahí y el personal que va a contratar va a ser de la ciudad. Ya, ok. No importa quién sea, lo Mire, importante es que sea un joven que adquiera una oportunidad. Cierto, compartíamos con don Hugo antes de comenzar la entrevista de que esto debe despolitizarse, ¿verdad, don Hugo? En términos de que, a ver, don Hugo ya hace rato es padre de familia y creo que ya es abuelo, don Hugo, ¿sí o no? Varias veces. Nosotros muchos somos padres de familia y la verdad que lo que necesitamos es que las autoridades que están responsables trabajen en función de mejorar la seguridad pública, pero no solo las autoridades, sino todos los partidos políticos tienen la responsabilidad. Hoy por hoy, gracias a Dios, y probablemente la delincuencia no haya tocado familias, perdón por el término, pero se me ocurre, ¿no? Pudientes, digo. Algunas probablemente sí, pero
pero puede llegar, si no detenemos esto, puede llegar, ¿no, obispo?, seguro a que sí. afectarnos, Por supuesto y que después sí. nos vamos a arrepentir de haber hecho política electoral de un tema que no debería de hacerse, obispo. Le Sí, escucho. no, yo diría, no, esto hay que cuidarlo, o sea, y yo he dicho, y lo repito, es que el Consejo Nacional de Seguridad, digamos, con esta convocatoria, es un buen ejercicio democrático, ¿verdad? Es un buen ejercicio democrático, porque es la oportunidad en donde podemos compartir y podemos soñar en un país mejor para nosotros, que lo merecemos. Y entonces, con el esfuerzo de todos. Y lo que también hemos dicho, la construcción de la paz de este país es una responsabilidad de todos, porque todos vamos a ser beneficiados, así como todos somos afectados por la inseguridad y la violencia. Don Hugo. Sí, bueno, no, mire, primero aclarar, ¿verdad? En ningún momento he dicho yo que no hay un plan, claro, ahí está el plan y lo tiene el señor alcalde en la mano. A lo que yo me refiero, digamos, es que hay una serie de elementos que tienen que complementarse para que ese plan o cualquier otro funcione adecuadamente. Yo le voy a decir una cosa, solo un ejemplo, digamos, yo creo que los miembros de la Policía Nacional Civil han estado casi, no sé, quizás 10, 12 años sin que se les aumentara el sueldo. Eso no debe de ser. Pero una cosa es que les den un bono, como el que se ha pretendido hacer, que a mí me alegra enormemente que le den a los policías un bono, pero eso, con todo el respeto, se va a convertir en basura dentro de las próximas 2 o 3 semanas. Y la policía queda otra vez exactamente igual, sin recursos de ninguna naturaleza prácticamente. Son 30 millones o 24, pero digamos 30 redondeándolo. Con eso se podrían comprar 1.500 vehículos para la policía, por exagerar, en un solo rubro, de $20,000 cada uno, completamente equipados para que multiplicaran su presencia los miembros de la Policía Nacional Civil en todo el país. Esos vehículos en 3 semanas no se acaban, les van a durar por lo menos 10 años. O sea que depende si estamos gastando... A ver, ese bono debió ser reorientado, según usted, a la compra mejor de vehículos, las y no dos darle a la cosas. policía. Se les debía de mejorar el salario, que eso implica vacaciones, implica aguinaldo, implica un montón de cosas. Y aparte de eso, una cantidad de esas le puede permitir resolver un montón de problemas. Miren, no tienen radios, no tienen tiros, no tienen pistolas, no tienen zapatos, no tienen uniformes, por Dios, menos vehículos. Y entonces estamos gastando 24 millones que podían servir. Estamos gastando 24 millones en vez de invertir 24 millones. Y yo sí creo que a los señores miembros de la Policía Nacional Civil de todos los niveles se les debe de mejorar su salario significativamente. Don Hugo, en esa lógica y en esa necesidad que usted está planteando, Arena debió haber votado a favor de la emisión de bonos y no oponerse a la emisión de bonos en la Asamblea Legislativa. Bah, ese es un problema. Sí, porque era para seguridad pública parte de esos bonos. A lo que me refiero, que yo estoy dando una posición personal mía aquí. Sí. En el sentido de que uno tiene que tener o tienen que hacer inversiones, no gastos en este tipo de cosas. Y le vuelvo a insistir, esos 24 millones se pueden llegar a convertir en basura dentro de las próximas 3 semanas. Pero ¿por qué dice basura? No comprendo el término aplicado. Porque lo van a al bono. consumir todo y después lo van a expulsar todo. Por Dios que sí, y eso es basura, ¿verdad? Entonces, el punto es que no va a servir de mucho. Hay que invertir. Pero ahora, eso no quiere decir que yo no estoy de acuerdo en que se le favorezca a los miembros de la corporación policial, pero deben de tener una mejoría en los salarios, hombre. Esa es la clave de este asunto, pero además tienen que estar sumamente equipados. Yo le digo una cosa, hay gastos que se hacen de unas cosas exageradamente hasta lujosas, se podría decir. Mire esa biblioteca que van a hacer, por ejemplo, para la Asamblea Legislativa, donde era la Casa Dueñas. Por Dios, hombre, se hayan gastado una barbaridad de dinero solamente en la compra de la propiedad, que no creo que ande menos de 25 o 30 millones de pesos. Más preparar todo aquello. Y la policía no tiene ni lo más elemental para poder hacer su trabajo. Bueno, a sí. eso me refiero. La pregunta es, ¿qué ¿verdad? dirían los miembros de la Policía Nacional Civil y del Ejército si en este momento les dijéramos, señores, ya no le vamos a dar el bono, Pero les vamos a aumentar el sueldo. y vamos Es que a es otra invertirlo cosa, en ¿verdad? armas, por ejemplo, ¿no? No, es que no es una cosa o la otra.
Por eso le estoy diciendo que hay en otras áreas. Usted tiene donde razón, lo regastan mejor enormes hubiese sido cantidades. subirles el sueldo, mejorarle el Exacto, sueldo, ¿no? hombre. Pero bueno. ¿Verdad? Y además, Es complicado y también. ocupar una buena cantidad de dinero que hoy se está ocupando para cosas que no sirven de nada, para equiparlos. Si usted ve un policía que anda en un uniforme todo desteñido porque no tiene otro. Entonces, a eso Vamos, me refiero. alcalde, a escuchar su opinión antes de ir a la pausa comercial. No, yo estoy... Está atento, él eso dice sí, ya lo voy cosas escuchando. coherentes, pero en el fondo yo creo que aquí hay algo que no se está dando en este país. Esta es una primera muestra de un gobierno que ahorita tiene problemas de recursos, porque la sala tiene bloqueados 900 millones, ¿verdad? Que van parte para seguridad, y de una forma legalista están tratando, yo no sé si con intención o sin intención, o el gran amor a la Constitución de la República, que a veces nos rasgamos las vestiduras por eso, pero esos recursos los necesita la PNC, los necesita el país. Que préstamos siempre se han dado. Pero que yo sepa, en estos últimos 2 periodos presidenciales, nadie se ha robado nada de los préstamos, ¿verdad? Y yo creo que sí, los Bueno, tal vez magistrados nadie se haya robado nada, pero han sido eficientemente ejecutados los préstamos. Claro, porque se ven las obras de infraestructura del MOP, se ven en la calle. O sea, no se están ocultando el país. Y ahora que viene un fondo que va para invertir en los seres humanos, y buscar una salida de este flagelo, se bloquean bien fácilmente. Hacemos la pausa comercial, regresamos en breve. Tony, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Mira, estoy conversando con el alcalde de Ciudad Delgado, el señor Minero, que por cierto, ayer se lanzó ahí El Salvador Seguro, ¿no? Hubo un acto especial. El obispo Barahona, que está conmigo de la Iglesia Anglicana. Hola, buenos días a también, todos. y don Hugo Barrera, hablando sobre temas como, por ejemplo, esta propuesta de diálogo que han hecho. No hay que confundirse, porque a veces los medios dicen, están pidiendo tregua, están pidiendo. Ellos mismos lo dicen en las cartas que están pidiendo diálogo, ¿no? A ver, y, pero por es supuesto, una carta que todo el mundo conoce, pero que nadie acepta como recibida, ¿verdad? El gobierno pues todavía no ha dicho si realmente le llegó, si de dónde salió, cómo fue, o mira, ya sabes tú, Romeo. Lo dijo hoy el ministro, lo dijo ayer el ministro durante el evento en Ciudad Delgado. Dijo, nosotros oficialmente en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia no hemos recibido oficialmente nada, la conocemos por los medios de comunicación. Correcto. Y porque circulan en las redes sociales. Pero bueno, lleva la firma de algunos de estos cabecillas de estas pandillas, y existe la amenaza de que se unan en una sola ¿Preguntas, pandilla. Tony? Pues bueno, yo no sé, hemos visto tantas veces este tipo de lanzamientos y cosas que yo no sé, alcalde, si usted de manera concreta está viendo que la institucionalidad del Estado llegue a Ciudad Delgado. Bueno, en Delgado sí está llegando, ¿verdad? Y hay que decirlo, está llegando en forma del programa PATI, ¿verdad? Allí el programa PATI está en los asentamientos precarios urbanos más vulnerables, y por ser más vulnerables, ahí llegan los familiares de ellos a inscribirse, ahí llegan ellos mismos a inscribirse, los que pueden ir a estos programas sin tanto problema, y ahí se les trata como cualquier persona, y se les está dando la misma oportunidad. Yo creo que esa es una vía para que ellos busquen otra vía. Bueno, nosotros desde hace 18 años, ¿verdad? Llega gente a buscar trabajo al tren de aseo. Muchos se han rehabilitado en el tren de aseo. Yo en eso no le veo un gran problema. Las iglesias con sus pastorales sociales, los incorporan a procesos productivos. Nosotros en los programas productivos también están incorporados. Ahora, el tema es que el Estado hoy está mejorando su impacto en las comunidades, porque que se diga que este accionar
que está haciendo a través de la seguridad pública no está teniendo impacto, yo creo que no es verdad. Ok, don Hugo. Bueno, no, mire, sí, primero aclarar que aquí nadie está diciendo que no se está haciendo nada. Yo al principio dije, miren, cualquier esfuerzo que se haga debemos de apoyarlo totalmente, pero todos los sectores. Entonces, a lo que yo me refiero, digamos, es que algunas acciones que se están haciendo, y no me refiero al plan de El Salvador Seguro, sino que a otras, tal vez no están implicando, digamos, lo que realmente se necesita hacer. Y que en ese sentido vale la pena oír un poquito las opiniones que no son críticas destructivas, sino que tratando de hacer aportes para contribuir de una u otra manera a que la problemática, si no se resuelve del todo, por lo menos que se disminuya. Porque estamos hablando de vidas humanas, de integridad física, de bienes materiales, de gente que tiene sueldo mínimo, por Dios. Entonces hay que ayudarle a esta gente, pero no se puede prolongar eso otros 5 años más. Hay que buscar un mecanismo que permita que este asunto tenga solución. Mire, aquí el problema no es, en este momento, desde el punto de vista humano, no es ni el narcotráfico, ni el crimen organizado, ni la delincuencia común. Es el tema de las maras. Okay. Ese es el principal problema. Obispo. Sí, mire, yo creo que los esfuerzos se están haciendo. Y como decía anteriormente, en este tiempo, de una manera especial, las iglesias están haciendo un gran esfuerzo. Yo puedo dar testimonio de que sí se está haciendo y que por más duro que sea el corazón de una persona, después de tanto, pues se va a ir ablandando, y eso es lo que nosotros esperamos, y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y ahora lo estamos integrando y coordinando con otros sectores, con otras actividades, porque el ser humano es integral, es completo. Entonces tenemos que darle alimento espiritual y alimento material. Hablemos ahora, Romeo, de otro tipo de persecución del delito. Para el caso, existe en la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley de persecución a los delitos informáticos. Sí, y buen tema además que nosotros lo hemos abordado acá. Sí, está con nosotros la diputada Margarita Escobar de Arena, Ana María de Lara, directora ejecutiva de ASDER, también Jorge Guerrero, especialista en redes sociales, y estamos en espera de Mario Tenorio de Gana. Y estábamos por entrar a este tema. ¿Es necesaria, y tiro la pregunta para todos, una ley especial para persecución de este tipo de delitos, o hay que modificar mejor otras leyes? ¿Qué opina Ana María en el tema de libertad de expresión, por ejemplo? Lo que pasa, para mí sí es necesario en cuanto a la persecución del delito como tal, pero generalmente en las leyes mezclamos una cosa con la otra y podemos caer en el delito de estar limitando la libertad de expresión. Ese es mi punto, pero en la parte del delito sí creo que es necesario legislarlo. Ok, Margarita. El Salvador es el único país en América Latina que no tiene una ley de firma electrónica ni tampoco tiene leyes relacionadas a delitos cibernéticos. El mundo en que vivimos requiere el desarrollo de una rama especializada del derecho que se conoce como el derecho de tecnología y de comunicaciones. Si bien es cierto, muchos de los aspectos que se van a regular en estas nuevas leyes ya están contenidos en leyes como el Código Procesal Penal, el Código Penal, la Ley Lepina, etc. Lo cierto es que El Salvador carece de un marco legal para regular, para legislar, valga la redundancia, sobre el tema de cómo se utiliza la web, etc. Ahora bien, esto no significa, y debemos de estar muy alertas, de que esto pueda ser una excusa para restringir la libertad de expresión, y en esto coincido totalmente con Ana María. Tony. A ver, hay mucha gente que se escuda en las sombras, en perfiles falsos, en direcciones IP, que triangulan y hacen todo. O sea, le pregunto a Jorge, para ir adelantando un poco en el tema, ¿es posible detectar quién es quién y quién te está atacando en una red social? Sí es posible, toda la tecnología dispone de mecanismos en los que uno puede identificar o llegar incluso hasta el lugar geográfico o la computadora desde donde ha salido un ataque cibernético. En el caso de la ley concretamente, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Un lado, hay que legislar sin duda, pero hay que tomar en consideración dos cosas. Uno, lo que tiene que ver con la afectación económica,
todos los delitos que clonación de tarjetas o defraudación económica, pero por otro lado hay que tomar en consideración que esto no vaya a prestarse al espionaje o que sea la misma ley, igual que las llamadas telefónicas, el pretexto para perseguir al que se considere el adversario. Bueno, ese es el tema. Ok, yo creo que es que es importante legislar, ¿no? De todas formas, el espionaje ya existe. Ya existe, te escuchan, te intervienen. Entonces creo que es importante de alguna manera, pero es un tema... es constitucional también, dice uno. De todas formas, es un tema tan interesante. Ustedes van a continuar ahí conversando sobre ello, ¿no? Y un saludo para todos ustedes allá en el estudio, con mucho respeto. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos en breve aquí en Hechos AM ya para el cierre de esta emisión. Volvemos. Bueno, es el cierre. Alcalde, quiero comenzar con usted dándole las gracias y por supuesto si quiere dejar un mensaje, ¿no?, final a nuestros amigos televidentes. Bueno, yo el mensaje que quiero dejar a la población salvadoreña, en especial a Ciudad Delgado y a sus muchachos, decirles, miren, este es un paso a la esperanza, porque la verdad es que es el primer plan nacional que se territorializa con participación de los grandes sectores nacionales junto con los consejos municipales de prevención y enlazados a los gobiernos locales. Y Ciudad Delgado será el primer municipio que se lanza de esta manera. No digo que vamos a tener éxito. Tenemos posibilidad. En toda expedición hay una gran posibilidad de fracaso. Pero venimos intentando y vamos a seguir intentando hasta que logremos sacar adelante este país. Obispo, sí, muchas gracias también. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Y yo quisiera decir nuevamente al pueblo salvadoreño es que comencemos a crear confianza entre nosotros mismos, ¿verdad? Comencemos a relacionarnos con el vecino, hablemos con los demás. Este es el reto que tenemos, porque vivimos ya en un país, todos encarcelados, vamos a las colonias, todos somos diablos, ¿verdad? No podemos encarcelarnos, ¿verdad? Tenemos que salir, tenemos que hablar. Esto es lo que, y tenemos que crear confianza entre todos nosotros. El bien tiene que superar al mal. Hay que conversar con el vecino, ciertamente, cuando el vecino es buena gente, o si no, denúncielo, ¿no? Si están delinquiendo, llame a la policía, don Hugo, muchas gracias por habernos. Igualmente, no, yo creo que, dije al principio que todos los esfuerzos son valiosos, hay que apoyarlos, hay que aportar todo lo que sea necesario para que la cosa funcione. Yo creo que el alcalde está bendito en ese sentido, que ha sido el punto de partida, y yo sí creo que él tiene grandes posibilidades de que ese plan tenga éxito y hay que apoyarlo. Don Hugo, en este marco se está hablando, y ahora lo recogen ya 2 periódicos de nuestro país, sobre la reestructuración de la Policía Nacional Civil, ¿no? Entiendo que desaparecen algunas unidades también. Bueno, lo que se busca, hasta donde yo he conversado con varios oficiales, es eficientizar el trabajo de la Policía Nacional Civil, porque ellos lo describen como un gran bandel, dicen, ¿no? Un monstruo de gran cabeza, pero que al final es poco, o ha sido no tan eficiente como deseaban. Bueno, yo creo que hacen falta varias cosas, lo dijimos hace un rato: recursos, equipo, para que ellos puedan actuar adecuadamente. Hay que dignificar las sedes policiales antes que dignificar las sedes carcelarias, como se ha hecho anteriormente. No podemos seguir teniendo a los responsables de garantizarles la vida a los salvadoreños en las condiciones paupérrimas en que están en este momento. Ok. Muchas gracias de nuevo a ustedes también. Gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden, el horario nuestro, 5:30 de la mañana, estaré con ustedes. Es todo. Buenos días. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó